que es un poco volver a la normalidad de prepandemia. Así es. ¿No? De diciembre el integrador, ¿no? Así es como lo habíamos previsto en la planificación del cuatrimestre. ¿Se rendiría la parte escrita y oral? ¿O tendría otra fecha la parte oral? Y eso lo vamos a definir ya cuando estemos a 2 semanas del examen. En principio, la idea sería de que esa fecha vayamos con la parte escrita, por lo menos ya terminada. Pero bueno, no sé cómo anda con el resto de la materia. Entendemos que ese viernes no va a tener ningún inconveniente en lo que es rendir examen para que no se le superponga con otra materia. Claro, no se superponen, pero tenemos todo en esa semana ya. Ujú. Bueno, definiremos bien una vez que ya todos estén con la nota ya sabida y habiendo ya revisado cada uno su examen, sí, bueno, el que lo necesite. Sí, bueno, si te parece, Fernando, comenzamos con eso. Ya Sí, son 5 minutos pasadas de las 4, sí, dale. perdón, de las 3. Y comenzamos con eso. Bueno, hubo muchos alumnos que solicitaron el tema de poder ver el examen. Nuestra idea es que sí tengan todas las posibilidades o que necesiten ver el examen para ver, de poder revisar qué es lo que hicieron de manera correcta y qué está mal. Eh, Hay cuestiones que todavía nos llaman la atención, que por ejemplo no puedan responder de manera correcta las preguntas teóricas que tenían. Pero bueno, al margen de eso, bueno, la idea es que cada uno pueda ver cómo resolvió el examen en la parte de los problemas, que por ahí capaz que es donde tienen más dudas. Así que bueno, la idea sería que la próxima semana eh, fijemos una fecha para que los alumnos, para que todos ustedes, digamos, quienes tengan la intención de revisar el examen, lo pueda hacer. La modalidad que seguiríamos es la misma que se siguió cuando vieron la devolución del parcial. Es decir, vamos a dividir en grupos de tal manera que no tengamos una gran cantidad de personas que estén superpuestas en el horario, ¿sí? Tratando de reducir justamente esto de que se genera una aglomeración de personas. Así que bueno, en principio, no sé si te parece, Fernando, sería más conveniente jueves o viernes de la semana que viene. Eh, Sí, no sé si la mayoría de ustedes pueden, porque la cuestión es también que pueda la mayoría. Mm, Lo ideal sería que todos los que estén interesados. si no opinan, lo fijamos nosotros, lo ponemos de último en el mismo horario que hicimos la vez pasada, si querés, Fede. ¿Podría ser? El Buscamos el jueves. calendario y el jueves. El viernes, como la vez pasada, estaría bien también. Bueno, va ganando el jueves. ¿En Va qué ganando. horario sería el jueves, profe? Y no sé, Fede. Yo, digamos, con tiempo me podría acomodar mañana o tarde, digamos, si confirmamos hoy. No sé, A la tarde ¿cuándo mejor tiene por ahí. conveniente? Sí, podría ser. A la tarde, sí, nomás. Y el jueves yo me podría acomodar para la tarde, así que si la mayoría puede a la tarde, lo podríamos hacer el jueves a la tarde. Dale.
Bueno, gana el jueves, evidentemente, a la tarde, entre 3 4 de la tarde será. Sí, si la mayoría puede, sí, lo hacemos, vemos la disponibilidad de aula. Sí, sí, eso obvio. Vemos cómo hacemos. Sería entonces el próximo jueves, sería jueves 18, ¿no? No, el jueves que viene es Ah, no, el jueves que viene, perdón. 25. 25. El Ah, jueves jueves. 25. No, No juega a la podés, tarde, yo pues. no, no. A la tarde no, a la mañana sí. A la tarde lo esperan a mi papá, así que no, no sé Ah, no sé si me va a necesitar, digamos, capaz que no, que esté ausente yo. A la mañana sí puedo, me organizo. sí, si podés, si no lo ponemos otro día, mira. A la mañana, a la tarde me acabo de acordar que lo operan a mi viejo y por la duda voy a tener que estar disponible ahí. Si no, a la mañana, como digo, a la mañana me organizo y si no, el viernes a la mañana. Bien. Sí, lo que te quede más cómodo, me parece que por ahí el jueves, entonces. Si todos opinan el jueves y puede ser jueves a la mañana, yo me vengo, digamos, por el hecho de que todos han dicho la mayoría jueves antes que el viernes. Así que si puede ser jueves a la mañana, bueno, la verdad, disculpen, no me di cuenta, lo operan justo ese día y por las dudas lo voy a acompañar. Jueves a la mañana. Sí, sí. Bueno, Bueno. y a la mañana, no sé, definime vos, Fede, que te queda cómodo, yo me aguanto. Sí, bueno, tipo, le hacemos como la otra vez a las 9 y de ahí hacemos dos grupos. Dale, Ya vamos a poner en la plataforma para que se noten según un horario y así lo pueden ver. Dividimos en dos tandas. Eso es bueno para evitar esto de que haya mucha gente. Y bueno, vamos a ver si en lo posible lo podemos hacer en la facultad directamente, ya que estimo que no van a ser tantos. Bueno, la última vez no fueron tantos, para ver si podemos aprovechar las aulas de dibujo. Bueno, en todo caso ya le vamos a estar confirmando el aula. Entonces quedaríamos para el jueves 25 para que puedan revisar, ¿estamos? Eh, lo que son los exámenes y de paso, bueno, se sacan las dudas. Bien, pues estaríamos con eso para el jueves 25. Bueno, ¿qué más nos quedaría por definir entonces? Estaríamos con eso, ¿no? sí, creo que era lo único que nos han escrito varios chicos en el transcurso de la semana para pedirnos esa revisión, así que creo que es lo único que teníamos pendiente. Después, bueno, no sé si algún chico tiene algún otro tema particular, pero si no, creo que estamos, Ujú. bueno, Bien. Eh, entonces, estaríamos con esto. Bueno, sí, comenzamos ya con el nuevo tema que nos corresponde iniciar el día de hoy. Salvo que alguno tenga alguna pregunta antes de comenzar. Nos vamos directamente con la clase de hoy. Hoy deberíamos de comenzar con el tema de estudio del trabajo. ¿Estamos? Así que bueno, me avisa cuando puedan ver la pantalla. todavía no puedo ver. Ahora sí. Desde aquí. Si carga la presentación.
Ahí se fue. Dejó de presentar. Uy, me parece. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, como les había mencionado, hoy comenzamos con el tema estudio del trabajo. Nosotros vamos a abordar este tema desde lo que es el punto de vista de lo que plantea el manual de la OIT, ¿sí? El manual de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es bueno para que por ahí entiendan la impronta que tiene por ahí la diapositiva que vamos a ver. Pero bueno, el área de estudio del trabajo la podemos considerar como que fue el área que inició lo que es o dio origen a lo que es ingeniería industrial, ¿sí? Que es esa área o esas técnicas que buscan de alguna manera tratar de optimizar todo lo que es la producción, mejorar todo lo que es la manera de trabajar, de tal manera de tener un desarrollo de las tareas eficiente y de esa manera realmente lograr un aumento en la productividad. Este tema, como les decía, bueno, inicia o da origen a lo que es la ingeniería industrial y bueno, parte de esos principios, ¿no? De tratar de optimizar el funcionamiento de los sistemas, buscando la mejora no solamente de decir, bueno, se produce en mayor cantidad, sino también mejorar todo aspecto vinculado con lo que es el desarrollo de las tareas en una industria, desde cómo se posiciona el operario, la manera en que realiza la tarea, hasta la herramienta que necesita y cómo se realiza realmente la determinación de lo que son los tiempos establecidos para lo que es la producción. Nosotros vamos a comenzar desarrollando este tema partiendo del concepto de nivel de vida. El nivel de vida de una persona es la medida en la cual puede proporcionarse, puede brindarse a sí mismo y a la familia que posee lo que necesita para poder vivir y disfrutar de su existencia. En realidad, bueno, lo que es el nivel de vida va a depender de cuáles sean las condiciones que se tienen en cada país. No es lo mismo el nivel de vida que se tiene en un país de Latinoamérica con lo que es el nivel de vida que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos o en un país europeo que sea potencia económica, ¿sí? Como puede ser Alemania. Con lo cual, bueno, esto difiere de dónde estemos analizando este concepto, de qué se entiende un nivel de vida adecuado. Pero bueno, la idea es que si nosotros realmente logramos esto de mejorar cómo se desarrolla una tarea y mejoramos la productividad, vamos a ver de que esto va a permitir de alguna manera tratar de mejorar lo que es el nivel de vida de las personas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque cuando hablamos de nivel de vida, hay ciertas condiciones que toda persona busca satisfacer para que tenga un mínimo nivel de vida aceptable, ¿sí? Como puede ser el tema de la alimentación, que se tenga en cantidad suficiente y con la frecuencia adecuada, lo que es vestimenta, lo que es vivienda, lo que es higiene. Y cuando hablamos de higiene acá, bueno, hacemos referencia también a lo que es la parte de asistencia médica para la protección, bueno, no solamente en el caso de un eventual accidente, sino también el tema de la protección y prevención de enfermedades y tratamientos si correspondieren. También el tema de la seguridad, que bueno, que es el tema de que se le brinde protección contra toda violencia que pudiera sufrir no solamente en un robo, sino
seguridad en general, ¿sí? De que se siente seguro en la actividad que desarrolla. Y bueno, también en este sentido hablamos de la seguridad de que pueda mantener su empleo o tenga una previsibilidad en esto del empleo que se posee. Educación, bueno, facilidades para que todas las personas puedan desarrollar su intelecto y, bueno, y alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades y así, bueno, poder desarrollar las tareas que realmente se sienten atraídos y que los satisface en sí a las personas, ¿sí? El hecho de poder realizar algo que les gusta. Bueno, estas son las condiciones que se necesitan para tener un nivel de vida aceptable. ¿Y por qué decimos que con esto del estudio del trabajo y la mejora de la productividad se mejora lo que es el nivel de vida? Porque entendemos que cuanto más grande sea la cantidad de bienes y servicios que se pueda producir en un país, mayor va a ser el nivel de vida medio que tiene esa población. Porque cuando se alcanza una productividad elevada, se mejora la productividad, se pueden fabricar o producir alimentos en mayor cantidad. Y también, si se es más productivo, el costo que se tiene en la producción de alimentos baja, digamos. Y esto, bueno, si realmente podemos producir mayor cantidad siendo productivos, o sea, realmente obteniendo, recuerdo, bueno, que productividad era obtener mayores resultados con igual o menor recurso, eso va a permitir tener menores costos. Entonces, si podemos producir mayor cantidad y a menores costos, la verdad que, bueno, el precio de venta va a poder bajar también. Lo mismo va a pasar con el tema de lo que es vestimenta, ¿sí? Lo que es vivienda. También va a pasar algo parecido, no solamente con alimentos, sino que también con vestimenta y vivienda. Si se puede producir una mayor cantidad y a menor precio, mayor gente va a poder acceder a esto porque al tener un menor precio, posibilita que una mayor población pueda acceder a estos insumos o estos bienes, porque, bueno, se entiende que si tenemos una misma disponibilidad de dinero y los precios son más económicos, son más baratos, se puede comprar mayor cantidad. Y también, bueno, con esto de que se va aumentando lo que es lo que realmente se puede adquirir, ¿sí? Económicamente, porque los precios bajan por el aumento de productividad, se va a disponer también de un mayor margen para poder solventar o poder hacer frente a los gastos que tuvieran en seguridad, en higiene, estamos y en educación. Es por eso que decimos nosotros de que lo que es estudio del trabajo en general y el hecho de trabajar con lo que es la mejora de la productividad va a permitir que la sociedad en general pueda realmente alcanzar un mejor nivel de vida, ¿sí? En promedio, ¿sí? Un mejor de vida medio de la población. Y de hecho es así como lo plantea lo que es la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que si se trabaja por lo que es una productividad, una mejora de lo que es las empresas en sí, en cuanto a poder realmente producir con un eficiente uso de lo que son los recursos, los precios a los cuales tengan que venderse los productos o los servicios que se elaboran, van a poder ser menores, y si son menores los precios, bueno, mayor cantidad de gente puede realmente acceder a esos bienes o servicios. Bien, hasta aquí se entiende la idea de por qué es importante el tema de trabajar en pos de mejorar la productividad a nivel general dentro de la industria. ¿Se entendió? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna consulta? Sí, Bueno, partiendo de este punto de vista de que realmente mejorar la productividad va a mejorar la sociedad, bueno, vamos a repasar lo que es productividad. La productividad, bueno, como ya vimos nosotros en el tema 2 de la materia, la definimos como la relación que hay entre lo que es la producción obtenida y los recursos que utilizamos para obtenerlo. Nosotros, bueno, ya
vimos que los recursos se pueden clasificar de diferentes maneras. Una clasificación que podemos utilizar en cuanto a recursos lo podemos agrupar en lo que es la tierra, los materiales, las instalaciones, máquina y herramienta y los servicios del hombre, ¿sí? Es, bueno, una de las formas en cual se pueden agrupar, y de hecho es de esta manera que lo plantea el manual de la OIT, cómo agrupa los recursos que se disponen dentro de una industria. Y bueno, dependiendo de los recursos que analicemos, bueno, vamos a poder determinar cuáles son las productividades, ¿sí? Ya sea del terreno, la productividad de materiales, de máquinas, de mano de obra. Y esto es bueno, que de hecho seguramente ustedes escucharon por ahí cuando se mencionan la cantidad de toneladas de trigo, de soja que se obtienen por hectárea de terreno cultivado, ¿sí? Bueno, que está indicando, bueno, la productividad que se obtuvo de ese terreno. En cuanto a los materiales también, nosotros ya hablamos por ahí también de productividad y hablamos, por ejemplo, en cuanto a materiales, cuántas unidades se producen por kilogramo de material, o quizás a veces se mide material en metros lineales, ¿sí? Por metro lineal de material o de insumo. En cuanto a las máquinas también, bueno, lo que es la productividad, medida en, bueno, cuántas unidades realmente produce en función de las horas de máquina utilizada. Y bueno, también lo que es el tema de la mano de obra, cuántas unidades yo obtengo, alguna cantidad de horas hombre que se han utilizado. De esa manera, bueno, se pueden determinar lo que es diferentes productividades. Pero bueno, el tema de poder mejorar la productividad y el resultado que realmente se alcanza con el funcionamiento de una industria va a depender, bueno, de tener los recursos adecuados y de que realmente se puedan utilizar de manera eficiente. Y para ello, bueno, lo que es la dirección de la empresa es la que define esto y trabaja para conseguirlo. Es por eso, bueno, que tiene que definir claramente hacia dónde se quiere apuntar en cuanto a lo que es el tipo de producción, el tipo de mercado. Tiene que coordinar todas las actividades y también, bueno, todo el control, y también una cuestión importante, hablando ya desde el punto de vista de lo que es el trabajador, es la motivación. ¿Estamos? Motivar para que realmente todos entiendan el principio del funcionamiento de una industria, de una empresa, ¿sí? De una industria, que no es simplemente el hecho de, o no debiera ser el hecho de generar un rédito económico, sino que las industrias son necesarias y, bueno, como tales, la idea es que se vean como elementos dentro de la sociedad que están para producir bienes y de esa manera acercar esos bienes a la sociedad de tal manera que se mejore el bienestar en general de la población. Estamos que de hecho eso ya lo habíamos nosotros visto y analizado en la unidad 1, de que muchas veces la industria es mal vista porque se toma el punto de vista capitalista, que eso es un punto de vista también que se lo puede analizar y es válido, pero también hay que tener en cuenta que la industria es necesaria para producir bienes y servicios que si lo hace la empresa de manera eficiente y tiene realmente un compromiso social en cuanto a que no solamente se fija en lo que es la ganancia, va a producir bienes y servicios que van a ser accesibles a la población en general, en mayor o menor medida, pero bueno, la idea es que esos bienes puedan satisfacer las necesidades de las personas y que, bueno, la empresa debiera trabajar para cada vez ser más eficiente, en el sentido de que no solamente ganar más dinero o tener mayor rédito económico, sino también el hecho de el poder brindar bienes y servicios para la mejora de la calidad de vida de la población. Bien, ahora vamos a analizar lo que es el tema de el tiempo trabajado. Nosotros venimos trabajando ya con lo que es el tema de la hora hombre, ¿sí? Lo que es también la hora máquina, pero una cuestión es la hora trabajada y otra cuestión es ver realmente si ese tiempo en el cual se trabajó fue un tiempo que fue utilizado adecuadamente, ¿sí? ¿Para qué se utilizó ese tiempo? Y es por ello, bueno, que el manual de la OIT plantea este análisis y descompone al tiempo que se dedica a una operación o a una tarea. Y lo que se hace con este análisis es decir, bueno, idealmente existe un tiempo mínimo, ¿sí? Que es esto que se ve pintado con negro, ¿sí?
donde toda esta columna que tienen acá representa el tiempo total de una operación, ¿sí? En las condiciones actuales. Dentro de ese tiempo, bueno, existe un tiempo mínimo ideal en el cual se podría realizar o desarrollar la tarea. ¿Estamos? Cuando se desarrolla la tarea, bueno, hay una cantidad de actividades que son necesarias sí o sí, y eso lo vamos a denominar contenido básico de trabajo. ¿Estamos? Es decir, cuando ustedes realizan una tarea, se entiende que hay un tiempo mínimo necesario que sí o sí tienen que destinar para lo que es el contenido de las tareas propias que hacen falta para concluir lo que se está buscando. Pero ¿qué pasa sobre eso? Muchas veces hay tareas adicionales que no eran necesarias, que sí o sí la tenían que hacer, y eso va a agregar más trabajo. Si realizan más trabajo, tienen más tiempo. Entonces ustedes van a tener lo que se denomina un contenido de trabajo total, que va a tener el contenido de tareas que sí o sí tienen que hacer, más una serie de tareas adicionales que no eran necesariamente hacerlas sí o sí. Y acá, bueno, podemos identificar que se compone de dos partes ese trabajo adicional, que es el contenido de trabajo suplementario debido a deficiencia en el diseño o la especificación del producto, y otro que es el contenido de trabajo suplementario debido al método, ¿sí? Es decir, de la tarea que yo tenía que hacer, tenía una cantidad de tarea mínima que sí o sí tengo que hacer para alcanzar lo que se busca, pero también puedo tener trabajo adicional porque el diseño no era adecuado, no era el ideal, digamos, del producto. Y por otro lado, porque el método que se está aplicando tampoco era el ideal, con lo cual estoy haciendo más trabajo. No quiere decir que ese trabajo sea malo, sino que estoy haciendo trabajo de más que quizás no era necesario hacerlo de esa manera, con lo cual estoy invirtiendo más tiempo. Pero aparte de esto, de lo que es el tiempo mínimo más el tiempo adicional por hacer tareas adicionales, debido uno al diseño y otro a lo que es el método, que no era el ideal, también tengo lo que son tiempo improductivo, ¿estamos? Que puede haber tiempo improductivo debido a la dirección de la empresa y también tiempo improductivo debido al propio trabajador, ¿estamos? Con lo cual, cuando nosotros tenemos que realizar una tarea, de esta cantidad de trabajo mínimo que sí o sí es necesario para esa tarea y su correspondiente tiempo, en realidad, bueno, vamos a tener mayor tiempo debido a que se hacen tareas adicionales que no eran necesarias y debido a que hay tiempo improductivo adicional, por un lado debido a la dirección y por otro lado debido al trabajador. Entonces, si nosotros buscamos realmente ser productivos, debiéramos de tratar de alcanzar sí o sí de que todo este tiempo total de la operación se redujera y se aproximara lo máximo que se pueda al tiempo correspondiente al contenido básico de trabajo. ¿Se entiende la idea? De que en toda tarea, ¿sí? Si es que no se le hizo un análisis de estudio del trabajo, vamos a tener todos estos contenidos adicionales de trabajo con su correspondiente tiempo y tiempos improductivos. ¿Estamos? Profe, no ¿Se entendió este entendía análisis? no entendía a qué se ¿Sí? refiere el tiempo improductivo C. Tienen tiempo improductivo debido a la dirección y tiempo improductivo debido al trabajador. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a pasar a desglosar cada uno de estos. Pero se entiende Bien, la idea bien. de que, se entiende la idea de que sobre lo que es el tiempo de una tarea, tenemos trabajo adicional que suman tiempo y también tenemos tiempos improductivos. Bien. Ahora vamos a analizar, bueno, eso que llevábamos en la diapositiva anterior A y B, que eran los contenidos adicionales de trabajo. Que bueno, tenemos el contenido de trabajo suplementario debido a lo que es el diseño. Puede ser que el diseño no sea el adecuado, ¿sí? Porque ese diseño no permite el uso de procedimientos económicos. Otra cuestión puede ser la falta de normalización. ¿Sí? Ya nosotros en otra unidad mencionamos el tema de la normalización o también estandarización. ¿Estamos? El hecho de que realmente se pueda determinar cuáles son las especificaciones, ¿sí? O determinar claramente
cuáles son las condiciones en las cuales debiera de estar el producto, ¿sí? En cuanto a medidas, dimensiones, peso, color, forma, estamos, es decir, que quede claramente definido cuáles son realmente las condiciones con las cuales tiene que salir el producto o brindarse un servicio. La fijación incorrecta de normas de calidad, eso también, que realmente se determine qué es lo que se necesita para que el producto sea aceptado o calificado como que es de buena calidad. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, dimensiones, ¿sí? Hay veces que un producto hay que definir solamente hasta lo que es la dimensión, hasta el milímetro, es suficiente y otras veces no es suficiente, ¿sí? Que esté especificada la medición dentro de lo que es lo que sería el rango de precisión hasta el milímetro. ¿Se entiende? Diseño, ¿sí? Después otra cuestión en cuanto al diseño también, de que puede ser de que el diseño exija la eliminación de demasiado material. Que por ahí, por la cuestión de diseño, hay que trabajar de más cuando en realidad por ahí si no hacía falta extraer tanto material, bueno, y era suficiente de que el producto termine con una mayor dimensión, de tal manera que no sea necesario extraerle tanto material a un producto. Eso en cuanto a lo que es trabajo suplementario, debido a deficiencia del diseño o especificación del producto. Después podemos tener también trabajo suplementario debido a que el método es ineficaz, como puede ser que se esté utilizando una máquina que no es la adecuada, un proceso que no sea adecuado en las condiciones que tienen que realizarse o que esté mal hecho ese proceso. Utilización de herramientas inadecuadas, ¿sí? Es otra cuestión. Mala disposición. Estamos con lo cual, bueno, puede ser que el operario tiene que hacer o buscar herramientas fuera del puesto de trabajo, tenga que ir y volver hasta poder realmente realizar su tarea. Y también, bueno, lo que es malos métodos del operario, ¿sí? En cuanto a trabajo, ¿sí? Que el método que aplica de trabajo no sea el adecuado. Y eso va a ser, bueno, contenido de trabajo suplementario debido a que el método que se está aplicando es ineficaz. ¿Estamos? Queda más claro ahora lo que serían esos contenidos de trabajo suplementario o adicionales, uno debido a lo que es el diseño del producto y otro debido a lo que es el método que se está aplicando. Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Ahora vamos a ver lo que es el tema de los tiempos improductivos. ¿Estamos? Un tiempo improductivo puede ser bueno debido a que, en cuanto a lo que es responsabilidad de la dirección, es el tema de que se tenga una gran variedad de productos, ¿sí? Que sea excesiva, con lo cual cada vez que se tiene que hacer el cambio o el ajuste de la maquinaria para procesar un producto diferente, sean tanto esos cambios que realmente tengamos muchos periodos de inactividad dentro de lo que es la producción, ¿sí? Recuerden que cada vez que nosotros cambiamos de tipo de producto que se está procesando, hay un tiempo de ajuste para que el equipo pueda trabajar la maquinaria y trabaja de manera adecuada, ¿sí? Y bueno, eso lo podemos llamar también un cambio de programa. Después, la falta de normalización, eso también, el hecho de que no esté estandarizado, bueno, también genera tiempos improductivos. ¿Estamos? El cambio de diseño, también, eso, el hecho de cambiar de diseño, por ahí no hay una gran variedad de productos, pero sí, bueno, estamos con un diseño y dentro de poco tiempo, bueno, se implementa un diseño nuevo. Después tenemos lo que es la mala planificación del trabajo y los pedidos. Es decir, que no se haya programado adecuadamente todo lo que son los procesos y entonces tengamos mucho no se está trabajando, ya sea el hombre o la máquina.
Te dejé de escuchar, Fede, no sé si soy yo o son los chicos también. Yo Sí, se le tampoco dejó de escucho. escuchar, profe. Paradas por falta de materia prima. Disculpa, Fede, se te cortó el También, bueno, audio esto recién un segundito. puede ser lo que es la mala utilización de maquinaria, en el sentido de que no sea la adecuada para realizar esa tarea. Avería de las instalaciones, también puede ser otra cuestión, de que las instalaciones no estén adecuadas, el hecho de que hayan cortocircuitos, bueno, que se corte la alimentación de energía eléctrica en un sector. Sí. ¿Sí? Se te cortó el audio un segundito recién, ¿Alguien tenía Fede, una por eso. pregunta? No, no, yo te interrumpí, disculpa, Fede, porque se te había cortado el audio un segundito. No sé si los chicos quieren que repasen algún pedacito de tu explicación. Hola, ¿se escucha? Se cortó en falta de materia prima. ¿Cómo estás, Fede? ¿Me escuchás ahí? Sí, materias primas, ¿sí? Por la mala planificación, lo que le decía era debido a lo que es el tema de la parte de planificación de materiales, lo que nosotros vimos básicamente en logística. Bueno, si no se hace un adecuado trabajo en ese sentido, bueno, puede generar falta de materia prima, con lo cual una parada en la producción por no disponer de los insumos necesarios. Y recuerden que estamos en tiempo productivo debido a la dirección. Entonces la dirección tiene que velar porque se mantenga un adecuado flujo de adquisición de materia prima. Averías en las instalaciones, bueno, el hecho de que no funciona adecuadamente la instalación, en el sentido de los servicios que se tienen, por ejemplo, el tema de la alimentación de energía eléctrica, de que haya cortes en diferentes sectores de la planta porque hay sobrecarga en los circuitos, y bueno, eso puede generar, bueno, también tiempos improductivos, y no solamente eso, sino también el hecho de que por una inadecuada o mantenimiento de instalaciones esté todo lleno de polvo, por ejemplo, dentro de la instalación, con lo cual eso también genera tiempos adicionales en lo que es la producción. La instalación que esté en mal estado también genera tiempos improductivos, malas condiciones de trabajo, el tema de trabajar en un ambiente que tenga o mucha humedad o mucho calor, o que haya mucho ruido, por ejemplo, también que hace que el operario tenga un menor rendimiento, una menor productividad, inclusive que requiera tomar descansos adicionales. Después, bueno, lo que son accidentes, también es otra cuestión que genera tiempo improductivo, bueno, que para eso tienen que trabajar la dirección para realmente concientizar y, bueno, tener todas las instalaciones y lo que es el tema de la maquinaria en condición adecuada y que todos los operarios sigan toda la normativa de prevención en cuanto a higiene y seguridad para que no se den accidentes que siempre terminan generando paradas bueno, y esto lleva a tener tiempo improductivo. Esto, bueno, en cuanto a lo que es tiempo improductivo debido a deficiencias en la dirección. Tenemos deficiencia en la gerencia. Después tenemos lo que son tiempo improductivo debido a el operario y al trabajador. Una, bueno, lo que es ausencia, en que falte el operario, retraso, que llegue tarde, ociosidad, bueno, que en realidad siempre esté o que trate de evitar hacer las tareas y siempre lo haga demorando más tiempo del que realmente corresponde, bueno, eso genera tiempo improductivo. Bueno, acá tiene un término que es chapucería, bueno, que es el tema de hacer un trabajo, pero que lo hace por ahí de mala manera, o que lo vuelve a hacer como para decir lo estoy haciendo y en realidad no está avanzando, ¿estamos? O que lo haga de mala gana, mala manera, con lo cual, bueno, muchas veces se tiene que rehacer el trabajo. Y después, bueno, también el tema de accidentes, que bueno, el accidente también puede ser provocado, bueno, también por el propio empleado al no seguir las normativas
que se recomienda en cuanto a higiene y seguridad, ¿no? Por ahí, por más que la dirección, bueno, se tome todo el trabajo que le corresponde de brindar toda la capacitación, muchas veces los mismos empleados, bueno, no la siguen, aún habiendo sido capacitados, no siguen todas las normativas y bueno, eso genera accidentes que en realidad, bueno, más que accidente, en realidad es una negligencia del operario en ese caso. Y eso, bueno, también genera tiempo improductivo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿hay algún caso en el que se pueda considerar que no hay tiempo perdido por una máquina inadecuada? O sea, que se esté usando la mejor máquina posible. sí, sí, o sea, claro, si está usando la máquina adecuada, no debería haber tiempo improductivo que se apunte o se diga que corresponde a la maquinaria. Cuando hablamos acá de maquinaria inadecuada, es cuando vos usas una máquina que está desarrollada para otra tarea y no para esa. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer una perforación en una pieza, ¿estamos? Y la perforación la pueden hacer con un taladro, ¿estamos? O con un torno. Y dependiendo, bueno, del tipo de perforación que tengan que hacer, la precisión que necesiten, la forma de la pieza, va a ser mejor utilizar una máquina u otra, ¿sí? Todos conocen lo que es un torno, todos conocen lo que es una máquina agujeradora, ¿sí? Un taladro de pie, por ejemplo. ¿Se ubica más o menos? Sí, profe. Sí, bueno. Sí, profe. Ahí verán que dependiendo de qué tipo de perforación necesite, se puede usar un equipo u otro y también, bueno, hay que ver la forma y cómo tiene que ser la terminación de la perforación. ¿Estamos? Entonces, eso hace referencia al tema de esto de maquinaria, ¿sí? Porque para hacer una tarea, a veces en empresas se dispone de diferentes máquinas y a veces no, bueno, pero hay que tratar de ver como dice acá, de utilizar la máquina más adecuada para la tarea que se está realizando. ¿Estamos? Profe, ¿y las paradas por mantenimiento? Sí, pero eso es parada ya que está propiamente ya planificada para dar justamente mantenimiento y que se dé esto de mantenimiento de la instalación en un estado adecuado. ¿Estamos? Acá cuando hablamos del tiempo de la tarea, estamos haciendo referencia a una tarea en particular y estamos viendo sobre esa tarea que tenemos trabajos adicionales, ¿sí? Que es el contenido suplementario de trabajo, y tenemos tiempo improductivo sobre esa tarea. Y estamos desglosando cada uno de estos componentes, ¿sí? Sobre una tarea en particular. ¿Se entiende? Lo que es el mantenimiento es necesario para mantener a las instalaciones en un nivel adecuado, ¿sí? Y evitar esto que justamente tenemos acá como el punto C7, que es una instalación en mal estado, ¿sí? O avería de las instalaciones. ¿Estamos? Bueno. Y en cuanto a lo que son procedimientos, bueno, eso van a ver de que hay diferentes formas de hacer una tarea y bueno, que en realidad eso va a depender, bueno, de que realmente el operario entienda cuál es la mejor manera y que la mantenga y la aplique, ¿no? Un caso en particular, bueno, que por ahí si le sirve como ejemplo, que seguramente le pasó en algún momento en su casa a varios de ustedes, o lo vieron. Cuando un técnico electricista tiene que hacer una conexión eléctrica, ¿estamos? A esta altura ya todos ustedes debieran de saber de que hay ciertos procedimientos que hay que seguir y que no solamente por una cuestión técnica, sino también por una cuestión de seguridad. Muchas veces pues, hay casos donde se ve que el técnico viene directamente y sin cortar, sin seccionar, ¿sí? El circuito, es decir, con el circuito vivo, directamente hace la conexión a veces lo hace directamente con unas pinzas y hace la conexión y hace el empalme que le hace falta para conectar un circuito adicional.
ese tipo de situaciones, ustedes, seguramente alguno habrá visto, saben que no es lo adecuado, pero en la práctica muchas veces el técnico lo hace, o el operario, el obrero que está realizando esa tarea lo hace. Y fíjese que ahí están realizando un trabajo que no es seguro, por cómo lo está haciendo. Hay muchas veces que lo hacen sin la herramienta adecuada, lo hacen solamente con pinza y no utilizan guantes. ¿Sí? Saben que, bueno, debería tener y usar guantes aislantes. Pero bueno, eso para que vean un ejemplo que seguramente alguno lo vio. También vi mucha gente, no solamente lo ve, sino que lo hace. Y eso está mal. Pero bueno, ahí tienen diferentes cuestiones que van sumando por ahí situaciones que pueden generar tiempos improductivos. ¿Estamos? Y bueno, imagínense si hay un accidente, bueno, todo el tiempo improductivo que se tiene. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, ¿cómo hacemos para reducir, por un lado, lo que es ese trabajo adicional o contenido de trabajo suplementario y lo que son los tiempos improductivos? Si nosotros analizamos los ítems que vimos recién, bueno, podríamos trabajar con el desarrollo del producto, bueno, tratando de reducir lo que es ese exceso de trabajo adicional que se tiene en lo que es el diseño, lo que es la especialización y la normalización, para que de esa manera se pueda fabricar los productos en grandes volúmenes. También realmente tener un estudio de mercado actualizado para determinar realmente cuál es la necesidad o lo que realmente el cliente está buscando en los productos para no estar cambiando de manera frecuente lo que es el diseño. También el desarrollo del producto para reducir el contenido de ese material que hay que eliminar, que habíamos mencionado anteriormente. La planificación adecuada del proceso, de tal manera que se elija lo que es la maquinaria adecuada para la tarea que se está por realizar dentro de la producción. La planificación y la investigación del proceso, ¿sí? Eso para asegurar un buen desarrollo de los procedimientos. También todo lo que es la planificación del proceso y el estudio de métodos, ¿sí? Ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero bueno, el estudio del trabajo se divide en estudio de métodos y estudio de tiempos. ¿Sí? El estudio de métodos, bueno, lo que va a hacer es tratar de analizar todo lo que es la tarea y reducir lo que es el contenido de trabajo. Y que para ello, bueno, justamente como dice el nombre estudio de método, estudia la forma en que se realiza la tarea. Y a partir de ello, bueno, se desarrolla una forma adecuada de desarrollar la tarea y bueno, que hay que seguirla, a esa nueva metodología de trabajo. Esto, bueno, en cuanto a lo que es ese contenido de trabajo adicional. En cuanto a lo que es el tiempo improductivo, ¿cómo lo podemos reducir? Bueno, el tema de lo que es la comercialización y la especialización van a reducir todo lo que es el tiempo de inactividad debido a la variedad de productos. La normalización también va a trabajar en esto. El desarrollo del producto, bueno, va a reducir el tiempo improductivo debido al cambio del diseño. El control de producción, también, bueno, esto basado en lo que es el trabajo que realmente se tiene que realizar, va a reducir lo que es ese tiempo de inactividad por mala planificación. Lo que decíamos del aprovisionamiento de materiales, bueno, hay que realizar un correcto control de materiales, un correcto control de inventario y, bueno, lo que es la política de lo que es reaprovisionamiento de materia prima y materiales. La conservación, bueno, esto sería el tema del mantenimiento, ¿sí? Si realizan un adecuado mantenimiento, van a poder realmente tener la instalación en funcionamiento adecuado, con lo cual, bueno, los servicios deberían funcionar de manera adecuada dentro de la industria, y así, bueno, reducir todo lo que son los tiempos improductivos debido, bueno, al mal estado de las instalaciones. La mejora de las condiciones de trabajo va a permitir que el operario pueda realmente tener mayor productividad. El tomar todos los recaudos en cuanto a seguridad para reducir los tiempos improductivos debido a accidentes. También todo lo que es el tema de, cuando ya hablamos respecto a los tiempos improductivos debido al operario, ¿sí?
trabajar con una buena política de gestión de personal y el tema de incentivos que ya también nosotros lo analizamos anteriormente en la materia. Estamos en el tema de que se implementen incentivos que realmente logren mejorar la productividad y también reducir lo que es lo que es llegada tarde y ausentismo del operario. También trabajar con esto de la política personal y adiestramiento para reducir los accidentes, ¿sí? Que muchas veces se dan porque el operario, bueno, es negligente, pero hay que trabajar sobre eso para que realmente tome conciencia de que hay que seguir las normas de seguridad. ¿Estamos? Y que, bueno, que el operario conociendo realmente las medidas de seguridad y aplicándolas va a reducir la posibilidad de que surja el accidente y por ende reducir los tiempos improductivos debido a justamente el hecho de que pase algún accidente. Estamos hasta acá. Esto, bueno, como diferentes medidas que se pueden realizar o tomar en cuanto a ese desagregado que hicimos respecto a lo que es tiempos improductivos. Bien. Una vez hecho este análisis de lo que era el tema de el contenido de trabajo total que tiene una tarea, más los tiempos improductivos, vamos a empezar a abordar ya lo que es el estudio del trabajo. Y como le había mencionado, bueno, el estudio del trabajo se compone de dos partes, el estudio de métodos y el estudio de tiempos. ¿Estamos? De tal manera que cuando nosotros hablamos de estudio del trabajo, estamos haciendo referencia a estas dos técnicas, ¿sí? Lo que es el estudio de métodos y el estudio de tiempo. A través de estas dos técnicas, lo que vamos a hacer es buscar mejorar el uso o el aprovechamiento de todos los recursos que se disponen dentro de la industria y de esa manera mejorar la productividad. Y cuando hablamos de recursos, bueno, de todos los recursos, ¿no? Tanto materiales, humanos, que se tengan dentro de la industria, para de esa manera realmente alcanzar una mejora de la productividad y como le había mencionado, si mejoramos la productividad, se entiende que se mejora o se va a permitir alcanzar una mejora en lo que es el nivel de vida general de la sociedad. ¿Sí? Entonces, bueno, recuerden, estudio del trabajo se compone por estudio de métodos y tiempos. Bien. ¿Por qué es importante esto del estudio del trabajo, sí? El estudio de método y tiempo. Porque, bueno, si bien ahora ya lo que es ingeniería industrial en sí se ha expandido bastante lo que es el tema de las diferentes actividades que puede desarrollar en su actividad profesional. Originalmente, cuando se comenzó con la ingeniería industrial, el ingeniero industrial era más que nada un ingeniero de métodos y tiempos. ¿Estamos? Y en realidad, bueno, ¿por qué era esto así? Porque se tenía inclusive un departamento dentro de las grandes empresas, un departamento encargado de todo lo que es esto de analizar y determinar todo lo que son los métodos, los estándares y lo que es el diseño en general del trabajo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos referencia a esto de que vamos a dedicarnos a analizar cómo se trabaja, vamos a determinar, ¿sí?, cuál es el tiempo que se asigna a una tarea y así también definir claramente los niveles de productividad y los tiempos necesarios para cada tarea. Esto afecta a todos los sectores de la empresa, ¿sí? Fíjense de que, como tienen acá descrito, cuando hablamos de ventas, ¿sí?, el costo de la venta, bueno, para determinarlo siempre tenemos como referencia cuáles son los costos de fabricación. Y los costos de fabricación, bueno, están delimitados por lo que es el método de fabricación. Entonces, tiene un impacto en lo que es ventas, el hecho de analizar el método que se está utilizando para la producción. Los estándares, ¿sí? Cuando hablamos del tema del quién hace el control. El tema de los estándares hace referencia a cuál es el rendimiento estándar que se tiene en cuanto a los diferentes insumos. Es decir, por ejemplo, estándar en cuanto a cuántos kilogramos hace falta para la obtención de un producto, de una unidad de producto o de un kilo de producto.
¿Está? Llevándolo a un ejemplo, ¿cuántas, supóngase que están en una fábrica de una panadería para hacer algo sencillo? ¿Cuántos kilogramos de harina hace falta para obtener una tira de pan? ¿Estamos? Y eso, bueno, es un estándar porque permite determinar en base a ese valor realmente cuánto deberían de haber producido en base a la cantidad de materia prima que se insumió en determinado periodo, por ejemplo, en un mes. Y algo tan sencillo como eso, bueno, es un estándar. Lo mismo con lo que es cuántas unidades produce en una hora una maquinaria. ¿Estamos? Entonces, los estándares también son importantes porque eso, bueno, surge de un análisis de estudios de métodos para determinar realmente, de método y tiempo, y determinar realmente los estándares que se están utilizando. También, bueno, esto va a permitir determinar o medir, ¿sí?, el nivel de desempeño que tienen los departamentos de producción. Después, en cuanto a lo que es el tiempo, ¿sí?, en la parte de estudio del trabajo que se denomina estudio de tiempo, bueno, justamente como ese tiempo lo que se hace y con eso, bueno, si yo determino que una unidad o un proceso demora tantas horas, yo a partir de ahí puedo hacer cálculo en un mes, cuánto es unidades o cuánta es la producción que voy a tener en ese periodo, ¿sí?, en un mes o en... Otra cuestión, viene esto que tienen el I, ¿sí?, la parte de control de producción. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos, por ejemplo, el balance del INE, decíamos, bueno, una actividad demora tantos minutos o tantos segundos? Eso, bueno, en realidad ese tiempo, ¿sí?, asignado a cada tarea o a cada actividad surge de un estudio de tiempos. Entonces, en realidad, ese tiempo no es que alguien dijo, bueno, demora tanto, sino que surge de hacer todo un análisis en base a la metodología de estudio de tiempo que, bueno, determina realmente cuál es el tiempo que se le va a asignar a una tarea. ¿Estamos? Y bueno, de esa manera se ve claramente de que lo que es el estudio de métodos, el análisis del tiempo de trabajo, ¿sí?, lo que es el estudio de métodos y tiempo, tiene un impacto en todo lo que es el funcionamiento de la empresa. De ahí, bueno, es que la importancia, bueno, así comenzó lo que era ingeniería industrial, trabajando como un ingeniero más que nada de métodos y tiempo, buscando mejorar y optimizar todo lo que eran la forma de realizar las tareas, basándose no solamente en lo que es cómo un operario realiza los pasos por una tarea, sino también la herramienta que utiliza, la forma en que lo hace, la posición en que lo hace, cómo debiera de realizar el esfuerzo para realizar cada tarea. Entonces, todo eso configuraba lo que era el estudio de métodos. Y la parte de estudio de tiempo, bueno, era analizar y tomar con un cronómetro diferentes medidas de tiempo para realizar una tarea, tratando, bueno, obviamente de determinar un tiempo promedio basado o sustentado en un análisis estadístico, y a partir de allí, bueno, determinar cuál es el tiempo que se le iba a asignar a una operación. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, por ahí podemos hacer un pequeño break, Fede, no sé qué opinas. Dale, hacemos una pausa entonces. Sí, 5 o 10 minutos, ¿qué preferís? Y si querés vamos hasta la y cuarto. Dale, ahí les escribo. Entonces hacemos un pequeño cortecito, volvemos a las 4 y cuarto, ¿sí? 16:15. Bueno, Bueno, nos vemos entonces en 10.
Bueno, seguimos con la clase. Dale. Bien, hasta acá, bueno, habíamos presentado lo que era el estudio del trabajo, primeramente analizando lo que era el contenido de trabajo y los tiempos suplementarios. Ahora vamos a empezar, bueno, a ver un poquito, habíamos dicho que el estudio del trabajo estaba compuesto por el estudio de métodos y el estudio de tiempo. ¿Estamos? ¿Para qué va a servir el estudio del trabajo? Bueno, como ya habíamos dicho, bueno, uno de los objetivos principales era el de aumentar la productividad. Estamos, bueno, haciendo justamente esto de analizar los métodos y mejorarlos, bueno, y con el estudio de tiempo determinan los tiempos productivos e inclusive determinan los tiempos asignados a las operaciones. Otra de las ventajas que tiene el estudio del trabajo es que es un procedimiento sistemático. Es decir, lo vamos a desarrollar a continuación, pero es una serie de pasos que hay que seguir para realizar esto de lo que es estudio de método por un lado y por otro lado lo que es estudio de tiempo. El hecho de que sea sistemático va a permitir incluir diferentes factores que por allí muchas veces, si uno lo analiza de manera personal, se le pueden escapar, pero de esta manera, siguiendo este procedimiento, este mecanismo que plantea lo que es el estudio de método por un lado y lo que es estudio de tiempo por otro, va a permitir realmente de manera sistemática realizar un análisis y a partir de allí, bueno, realmente detectar diferentes falencias que tuviera el procedimiento y a partir de allí justamente plantear mejoras, como así también determinar realmente los tiempos improductivos y los tiempos asignados a las operaciones. El estudio del trabajo, ¿sí?, es uno de los métodos más importantes para hacer un estudio de lo que es el rendimiento que se tiene dentro de una organización, ¿sí? Rendimiento, cuando hablamos de rendimiento, hablamos a nivel general, no solamente de un operario, sino también de todo lo que es el sistema productivo. Y después también otra de las ventajas que tiene de que las economías, bueno, los resultados que se obtienen se ven en el corto y también en el largo plazo. O sea que en el corto plazo también podemos realmente descubrir mejoras en lo que es, o mejoras no solamente en el funcionamiento de la empresa, sino también en lo que es el nivel de productividad que se alcanza con este estudio. Por otra parte, bueno, lo que es las metodologías que plantea, las herramientas que se utilizan dentro de lo que es el estudio del trabajo, se pueden utilizar no solamente en la industria, sino que también se pueden utilizar en diferentes situaciones, como puede ser, bueno, en un local comercial, en lo que es la parte de servicios propiamente, o en realidad, cuando lo veamos en detalle, van a ver que esto en realidad se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida también. Y por último, bueno, que el estudio del trabajo es una herramienta que permite realmente hacer una investigación dentro de la organización. ¿Por qué es esto? Bueno, porque va a permitir hacer un análisis del nivel de rendimiento, de eficacia que se está teniendo en diferentes sectores. Y a partir de allí, bueno, descubrir diferentes falencias que se tuvieran y exponerlas, ¿sí? Es por ello, bueno, que el estudio del trabajo también es una herramienta importante de investigación. Y cuando lo vemos de ese punto de vista, bueno, muchas veces se dice de que en realidad el estudio del trabajo actúa como un bisturí de un cirujano, porque expone a la vista diferentes situaciones dentro de una empresa, tanto cosas muy buenas o cosas malas que se están dando dentro de la empresa, y cuando uno expone, ¿sí?, situaciones malas dentro o situaciones inadecuadas que se dan dentro de la empresa, hay que tener cuidado con esta información porque ustedes sabrán, bueno, que a nadie le gusta, bueno, que se exponga lo malo, se ponga en evidencia lo que no se esté haciendo de manera adecuada, por lo cual es importante de que quien hace el estudio del trabajo tenga mucho tacto a la hora de manejar esa información que va obteniendo del estudio, porque esto, bueno, realmente se presta para que se genere una sensación de control y por ende su correspondiente castigo si es que se tienen resultados que no son lo adecuado o malos resultados,
para lo que es el análisis que se está haciendo, ¿sí? Es decir, si analizo un sector y encuentro que tiene varias deficiencias, el encargado de ese sector, bueno, puede ser que se sienta perseguido o que en algún momento va a recibir un castigo, con lo cual, bueno, no es el objetivo del estudio del trabajo. El estudio del trabajo busca mejorar la productividad, mejorar el desempeño general de todo lo que es la organización, de lo que es la empresa. Con lo cual, quien hace el estudio del trabajo tiene que tener mucho cuidado de cómo realiza el estudio, en cuanto a la forma, de la manera en que lo encara, y también de cómo maneja los resultados de la información que se obtiene de ese estudio del trabajo. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Como habíamos mencionado, bueno, lo que es estudio de trabajo tenía dos partes: estudio de métodos y estudio de tiempo. El estudio de método en sí se define como que es el registro, análisis y examen crítico, sistemático de los modos existentes y proyectado de llevar a cabo un trabajo o una tarea, y a partir de allí idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces y de menor costo. ¿Estamos? Entonces se entiende que va a ser un procedimiento, ¿sí?, que va a llevar como parte principal el registro y análisis y examen crítico de los modos existentes y proyectado de realizar una tarea, ¿sí? Y este procedimiento es sistemático, es decir, sigue una secuencia de pasos a implementar. Y con esto, bueno, buscamos mejorar el procedimiento, desarrollar un método más sencillo, más eficaz y que sea menos costoso. Por otro lado, el estudio de tiempo, ¿sí?, es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado. Y acá, bueno, tengan en cuenta que no es determinar cualquier tiempo, sino el tiempo que un trabajador calificado lleva o demora en realizar una tarea definida y efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. Es decir, el estudio de tiempo va a consistir en diferentes técnicas que va a estudiar y determinar el tiempo que se le va a asignar a una tarea a partir del estudio o relevamiento del tiempo que demora un trabajador que está calificado, que está preparado, que demora en llevar la tarea, pero siguiendo un método establecido ya, o sea, siguiendo un procedimiento ya establecido. Con lo cual, bueno, el estudio de método y el estudio de tiempos están vinculados. Bueno, el estudio de método se centra en lo que es el método y la forma en que se realiza la tarea, y el estudio de tiempo lo que hace es definir el tiempo que se asigna a una operación y también analizar los tiempos improductivos que se pudieran tener dentro de una actividad. De manera general, bueno, cuando hablamos de estudio del trabajo, ¿sí?, tenemos el estudio de métodos y el estudio del tiempo, también llamado medida del trabajo, que es otro de los nombres que también se le asigna al estudio de tiempo. El estudio de método, bueno, va a tener una serie de pasos: seleccionar, registrar, examinar, definir, adoptar, ¿sí? Y todos estos pasos hay que seguirlo. Bueno, ahora lo vamos a analizar con más detalle, pero son diferentes pasos, hay que seguir esta secuencia para implementar el estudio de métodos. El estudio de tiempo, también medida de trabajo, también tiene sus pasos. También se selecciona tarea, se registra, se examina, se hace un análisis y a partir de allí, bueno, se define lo que es el tiempo. Y todo esto que se hace, tanto por un lado con lo que es estudio de métodos como lo es estudio del trabajo, se hace para determinar una mejor productividad. ¿Estamos? Es decir, mejorar la productividad, aumentar la productividad que se tiene dentro de la empresa. Eso como resumen general. Y a la hora de realizar un estudio del trabajo, es importante tener en cuenta, bueno, lo que es el factor humano, que como lo había mencionado hace un momento, el tema de quién hace el estudio del trabajo y cómo maneja la información es una cuestión muy importante y que es algo que puede generar inconvenientes, no solamente para quien realice el estudio del trabajo, sino para la gerencia, la dirección de la empresa, porque puede generar conflictos personales, cómo se maneje el estudio del trabajo, cómo se lo encare y qué se realice con los resultados de ese trabajo. De allí la importancia... Sí. Uno de los chicos está levantando la mano, no sé si quiere consultar algo.
Lian Ali. O no sé si No, fue. nada, profe, perdón. Ah, bueno, ok. Disculpa, Fede. Bueno, sí, no está bien. De allí la importancia de tener en cuenta lo que es el factor humano, ¿sí? Siempre que se haga un estudio del trabajo hay que tener en cuenta lo que son las relaciones de trabajo, es decir, cómo se da la relación que hay entre el operario y la dirección de la empresa, entre los superiores y subordinados, cómo se da esa relación, el ambiente que se vive dentro de la empresa. Por otro lado, bueno, cuál sea la postura que adopta en realidad la dirección de la empresa en eh, realmente cómo encara lo que es la realización de un estudio del trabajo y qué espera realizar con los resultados de este estudio del trabajo. Por otro lado, bueno, los capataces, ¿sí? Los superiores, los quienes tienen que realizar los controles o quienes tienen subordinado a cargo, hay que ver también cómo se manejan y qué idea tienen de lo que se va a realizar con lo que es un estudio de trabajo. Lo mismo con los trabajadores. Muchas veces los trabajadores creen que cuando hacen un estudio de métodos y se habla de esto de mejorar la productividad, están buscando obligarlos a tener rendimientos mayores a los que vienen teniendo. Eh, Lamentablemente es una forma de pensar que no corresponde y que, bueno, genera ciertos temores en los trabajadores. El hecho de que se piense de que si mejoramos la productividad, y analizando que mejorar la productividad va a implicar mayores resultados con la misma cantidad de recursos menos, eso también se pudiera entender de que va a implicar de que se va a necesitar menos trabajadores para obtener el mismo resultado. Con lo cual, bueno, se genera por ahí el miedo de que si se aumente la productividad, bueno, va a haber desplazamiento de trabajadores. Y es algo, bueno, que hay que saber manejar también con los trabajadores. Y por último, bueno, el especialista en el estudio del trabajo, es decir, quién es la persona que va a realizar el estudio del trabajo, tiene que tener tacto para manejar y poder desarrollar de manera adecuada toda esta cuestión de lo que es el estudio del trabajo y lo que atañe en cuanto a las relaciones que se dan con las diferentes personas que son parte de la empresa y cómo maneja realmente el resultado que se obtiene de ello. Estamos. Y por otro lado, bueno, en lo que es el estudio del trabajo hay que tener en cuenta siempre lo que es que se mantenga el orden, la limpieza, la iluminación adecuada, el color, que también impacta en lo que es el rendimiento, los ruidos y vibraciones que se tuvieran dentro del ambiente de trabajo, cómo es el lugar de trabajo y bueno, lo que es la higiene y la seguridad. Son las condiciones que hay que tener en cuenta dentro de lo que es el ambiente de trabajo. Y ahora sí ya empezamos en sí con lo que sería la primera parte de estudio de trabajo, que es el estudio de métodos. El estudio de métodos, recuerden que lo habíamos definido como que es el registro, análisis y examen crítico sistemático de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo y el desarrollo de métodos más sencillos y eficaces y de menores costos. ¿Sí? Eso se define como estudio de métodos. Entonces, como bien dice acá, se va a registrar la tarea, o sea, se va a hacer todo un registro de información que pertenece a la tarea, se va a analizar las tareas y todos los componentes que están vinculados a ella y se hace un examen crítico sistemático de la forma en que se hace la tarea o la forma que se están diseñando de llevar a cabo. Es decir, este análisis se puede hacer no solamente para tareas que se están realizando en el momento, sino que también para analizar formas de trabajo que han sido proyectadas, es decir, que están en etapa de diseño que todavía no se han implementado. Entonces el estudio de método también se puede trabajar o utilizar sobre estas formas o métodos proyectados de realizar una tarea. Y bueno, siempre buscando alcanzar un método que sea más sencillo, más eficaz y por sobre todo que tenga menor costo. En definitiva, el estudio de método lo que busca es mejorar todo lo que son los procesos y los procedimientos que se tiene dentro de la industria. Y mejorar también lo que es la disposición de la fábrica, cómo están ubicados los diferentes elementos dentro de la fábrica, cómo se dispone los diferentes elementos dentro del lugar de trabajo. Bueno, busca también en esto de mejorar el método, tratar de reducir lo que es el esfuerzo que realizan las personas y obviamente reducir la fatiga innecesaria.
mejorar lo que es el uso de la materia prima y materiales, como así también la maquinaria y mano de obra que tiene la empresa. ¿Estamos? También, bueno, obviamente crear mejores condiciones de trabajo, porque si las condiciones en las cuales se desarrolla la tarea son mejores, realmente los operarios van a poder tener un mejor rendimiento, una mejor productividad. Las etapas que se tienen que realizar para implementar un estudio de métodos son, primero que nada, bueno, se selecciona la tarea que se va a estudiar, que se va a analizar. Después sigue el registro, ¿sí? Se va a registrar toda la información pertinente al método actual. Y esto, bueno, se va a hacer por observación directa, tratando de relevar todo lo que sea importante dentro de ese método o de esa tarea. Luego viene la parte de examinar, es decir, examinar todo lo que se ha registrado, cómo se realiza la tarea. Esto se hace con un espíritu crítico, en el sentido de tratar de ver realmente qué se está haciendo, cómo se está haciendo, para qué se hace, cómo se hace, si realmente es necesario que se haga de esa manera o no. Y a partir de allí, bueno, idear, sí, que la siguiente etapa, idear un método que sea más práctico, más económico, más eficaz. Y una vez que se idea el nuevo método, bueno, hay que definirlo, ¿sí? Realmente establecer claramente cuál es el nuevo método, y esto va a implicar, bueno, definir y redactar todo el procedimiento, documentarlo de manera adecuada, y después de ello, bueno, implementarlo, ¿sí? Implementarlo para que realmente se haga uso de ese método que se ha definido, y después, bueno, hacer un seguimiento para que se mantenga este método en uso, porque muchas veces se define un nuevo método, pero si no se llega a implementar y mantener en el tiempo, la verdad que todo lo que se hizo no va a tener sentido. Entonces, bueno, eso es también importante, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces se da que hay una resistencia al cambio, o sea, muchas veces se está acostumbrado a trabajar como se viene trabajando, y cuando se quiere implementar un método nuevo, cuesta bastante realmente que se adopte y se mantenga en el tiempo. Bueno, y esto, bueno, de manera gráfica, lo que acabamos de mencionar recién, ¿sí? Las diferentes etapas, y acá de manera resumida están qué se hace en cada una de estas etapas. Igual ahora la desarrollamos a cada una de ellas. Cuando decimos seleccionar la tarea, tenemos que tener en cuenta, bueno, qué tarea vamos a seleccionar, o por qué seleccionamos una tarea para aplicar el estudio de métodos. Y los factores que determinan qué tarea voy a seleccionar la podemos agrupar en 3 grupos. Uno, bueno, es el tema de elegir una tarea por una cuestión económica, es decir, voy a elegir una tarea para hacer el estudio de métodos porque es una tarea que me está generando grandes costos, o que o aumentó el tema de los costos que se venían teniendo con esa tarea, con ese método. ¿Estamos? Entonces, ese es uno de los criterios que yo puedo utilizar para elegir qué tarea voy a aplicar lo que es el estudio de métodos. Otra cuestión, bueno, es una cuestión de orden técnico, ¿sí? Por allí podría elegir aquella tarea o aquella etapa o aquel proceso, porque no es solamente un trabajo en particular que se puede aplicar a estudio de métodos, sino que, como dijimos anteriormente, se puede aplicar en diferentes ámbitos. ¿Qué es lo que voy a elegir en esta segunda consideración? Cuando hablamos de orden técnico, por ejemplo, aquella tarea o aquella parte del proceso que sea cuello de botella, o sea, que me limite mi producción, por ejemplo, ¿sí? Esa puede ser otra cuestión que me lleva a elegir una tarea para aplicar el estudio de métodos. Y bueno, y por último, bueno, otro criterio puede ser la parte humana, es decir, aquella tarea que sea más importante en el sentido de vista del factor humano, que pueda generar mayor cansancio en operario o mayores accidentes también, ¿no? O que haya mucha queja por esa tarea de parte de las personas porque le genera malestar, cansancio, disconformidad. Entonces, es otro factor también a tener en cuenta a la hora de seleccionar una tarea para aplicarle esto que es el estudio de métodos. ¿Estamos? Entonces, bueno, esto como algunos de los factores o la forma de agrupar los diferentes factores
a la hora de seleccionar una tarea. Bien, eso sería la primera parte de selección de una tarea. Y si les parece, bueno, hacemos un ejercicio, algo sencillo con esto. Ya que, bueno, todos ustedes están, me imagino que ya conocen lo que es el funcionamiento de la facultad, y bueno, ¿qué parte de la facultad creen que haría falta mejorar en cuanto a la atención para con ustedes, no sé, departamento de alumnos, biblioteca? ¿Sí? Así hablando como un ejercicio sencillo que para hacerlo ahora acá en clase directamente. ¿Y por qué? Piensen en todo el proceso, qué sé yo, desde que van, hacen la cola para pedir un libro en la biblioteca, todo el proceso. ¿Qué se les ocurre? La biblioteca. Actualmente están pidiendo, porque está funcionando hasta donde sé la biblioteca. Sí, pero por ahí se caen los garantes, tienen que hacer de nuevo la carnet y todas esas cosas. Ah, mira, eso es un buen tema. Ujú. Bueno, ¿y por qué creen que sería más importante elegir eso que otra cuestión dentro de lo que es la facultad? Porque fíjense que acá la idea es seleccionar una tarea, un proceso, ¿estamos? Pero no, yo no elijo cualquiera, sino que elijo a una que veo por qué es importante mejorarla. Una cuestión de que es la más cara, por ejemplo, una cuestión que técnicamente impide lo que es el desarrollo de lo que es el funcionamiento de la facultad, que su objetivo, bueno, es brindar formación, o que genera mucho malestar, por ejemplo, en los estudiantes, por los grandes inconvenientes que tienen personales por eso. El comedor, El comedor, pero el cuando comedor no había. está cuando había. Pero ¿qué aspecto del comedor? El sacar los tickets. Ah, Ok, eso es más específico. O cuando uno es ingresante que tiene que ir a hacer unos trámites al departamento de alumnos, se piden muchos papeles, algo así también. bien, bien. Como verán, bueno, la idea es seleccionar aquella tarea que ustedes vean que sea más importante aplicar lo que es el estudio de métodos, porque recuerden que aplicar el estudio de métodos requiere toda una serie de trabajo, lleva tiempo realizarlo, y bueno, la idea es que tengan claramente ustedes definido de por qué eligen una tarea, no es que elegir cualquier tarea. El día que ustedes estén trabajando en una empresa y vean que hay alguna zona conflictiva, ya sea por una cuestión económica, una cuestión técnica, una cuestión humana, bueno, una de las cosas que podrían hacer para mejorar o ver qué está pasando allí realmente es aplicar estudio de métodos. ¿Estamos? Entonces, bueno, de ahí la importancia de que entiendan claramente cuál es el criterio de por qué eligen una tarea o un sector para aplicar estudio de métodos. Bueno, supongamos que ya eligieron una tarea en particular, ya sea el tema de, por ejemplo, que mencionaron el carnet de biblioteca o en su momento lo que era el ticket del comedor. La siguiente etapa, bueno, es registrar. ¿Sí? Y para registrar, bueno, acá lo que se recomienda, aparte, bueno, de tomar nota de cómo se desarrolla la tarea, en qué lugares, las características de cómo se desarrolla la tarea, se pide también de que se pueda representar de manera gráfica el cómo se realiza la tarea. Y para ello, bueno, esta técnica recomienda utilizar diferentes gráficos según la situación que se esté analizando. Por un lado, tenemos lo que son gráficos que indican sucesión de hechos. ¿Sí? Tiene lo que se denomina cursograma, que puede ser del proceso, un cursograma del operario, un cursograma del material. Esto lo que va a hacer es hacer un gráfico de diferentes sucesos que le suceden, bueno, al proceso, al operario o al material. Después tiene un cursograma analítico del equipo, la maquinaria, y después tenemos un diagrama bimanual. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo uno por uno. Después tiene otro tipo de gráficos que son gráficos con escala de tiempo. Un diagrama de actividades múltiples. Y después también tenemos lo que en su momento era un simograma. Y después también tenemos diagramas que indican movimiento. ¿Sí? Diagrama de recorrido, diagrama de hilos.
Estos son diferentes diagramas que, bueno, en su momento se recomendaban. Algunos, bueno, siguen vigentes y otros no tanto por el tema de que hoy en día con la tecnología que disponemos, por ahí muchos de ellos son fácilmente reemplazables por lo que es un diseño computarizado, por ejemplo, de lo que es el layout o la disposición que se tiene dentro del sector que se está estudiando, o también el uso de videos, ¿sí? Que hoy en día también se puede utilizar para hacer un registro de la tarea que se está estudiando. Dentro de lo que son estos primeros gráficos, ¿sí? De sucesión de hechos, nosotros vamos a utilizar diferentes símbolos, ¿sí? Para representar esos hechos. Y bueno, y esos hechos que vamos a representar son, por ejemplo, un hecho que es la operación. O sea, por ejemplo, que se esté realizando una operación en el sentido de que se esté procesando algo, ya sea, por ejemplo, se esté cortando una pieza, se esté soldando una pieza, se esté pintando una pieza. Sí, esa es una operación. Y eso cuando nosotros lo queremos representar dentro de estos diagramas que indican sucesión de hechos, lo vamos a representar con un círculo. ¿Estamos? Después tenemos lo que es una inspección, ¿sí? Una inspección, un control, ¿sí? Para analizar, por ejemplo, lo que es la calidad o la cantidad de productos que se obtuvieron. Entonces, cuando se realiza una inspección, un control, ese hecho lo vamos a representar con un cuadrado. Cuando se realiza un transporte, lo vamos a representar con una flecha. Cuando se tenga, ¿sí? Una espera o un depósito provisional, o sea, no es algo que sea permanente o buscado, una demora, por ejemplo, esto se va a indicar con este símbolo que es como una forma de D. Cuando ya se almacene, ¿sí? O se dé ese hecho de almacenamiento, esto se va, o es decir, cuando se lo deja en un depósito, esto se va a indicar como un triángulo invertido, ¿no? Y después también se pueden representar actividades combinadas, es decir, cuando se hacen algunas de estas de manera simultánea. Como puede ser, bueno, en este caso, una operación con un control. Bien, entonces con estos símbolos nosotros vamos a empezar a representar diferentes hechos dentro de lo que se denominan los cursogramas. ¿Sí? Nosotros tenemos lo que son dos tipos de cursograma. Bueno, uno es el cursograma sinóptico, ¿estamos? En el cual, bueno, se representa solamente lo que son operaciones e inspecciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá se tiene un cursograma de montaje de un rotor de interruptor. Este como un ejemplo. ¿Ven? Acá tienen, ¿sí? Las diferentes líneas, ¿sí? De sucesos que se van dando y solamente vamos registrando lo que son operaciones e inspecciones, ¿sí? Acá tienen, bueno, diferentes operaciones que se van realizando y las inspecciones que, bueno, en este caso se están realizando. Acá tienen lo que es el trabajo que se hace sobre el planete del tope, acá sobre la moldura de plástico y acá sobre el eje. Entonces se van registrando todas las operaciones de inspecciones y a partir de allí, bueno, podemos tener una representación de este proceso que se está realizando. En este caso es el montaje de un rotor. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Acá, por ahí me parece que le va a quedar más claro el tema de la fabricación de una mesita para teléfono. Acá está lo que es el trabajo con las patas, el trabajo con lo que es la parte del larguero, ¿sí? Y la parte de lo que es la cubierta. ¿Sí? Bueno, tienen las patas, estos serían los largueros, serían los travesaños, que se tienen para, digamos, unido a las patas, ¿sí? Para que tengan mejor estabilidad. Y acá tienen la cubierta, la parte de arriba, ¿sí? Tienen, fíjense acá más detallado y por ahí les queda más claro el ejemplo, ¿sí? Con las patas, bueno, a cerrar a cada pata a la longitud aproximada y también acá se ha colocado el tiempo. En siguiente operación se une la orilla, se cepilla a medida,
se cierra a la longitud definitiva y se comprueba que todas las dimensiones estén adecuadas, es decir, que las 4 patas estén con la misma medida. Y después, bueno, el acabado superficial, lijándolo todo. Esto sería la preparación de las patas. En cuanto a los largueros, también, bueno, hay que aserrarlo a cada una a la longitud adecuada o cortarlo. Se unen uno a la orilla, se cepilla a la medida, se aserra la longitud definitiva, se comprueban las dimensiones y se elija todo. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado lo que son las patas y los travesaños largueros ya listo a medida y lijado. Y acá tenemos lo que es la parte de la cubierta, ¿sí? Se corta la longitud adecuada, ¿sí? Se cepilla, se une con los extremos, se cierra la longitud definitiva, se comprueba todas las dimensiones y se elija todo. O sea, tenemos todas las partes hasta acá, todo lo que es la parte de la cubierta, se le unen los travesaños, se ensambla, se le une acá las patas, se colocan los tornillos, ¿sí? Se ensambla, se inspecciona de que el producto esté adecuado. Hasta acá estaría armada, ¿sí? Esta mesita. Después acá se le aplica la laca, ¿sí? Viene la laca, se la aplica, se la elige y después se le aplica un barniz. Y por último, la inspección final, ¿sí? De esa manera acá se ha registrado, con lo que es este cursograma sinóptico, el proceso de fabricación de una mesita para teléfono. ¿Se entendió cómo se utilizaría esta herramienta, que es el cursograma sinóptico? ¿Se entendió, chicos, o no? Sí, profe. Bueno. Bien. Entonces, bueno, de allí la importancia de que uno cuando registra cada una de las operaciones e inspecciones, tiene, ¿sí?, un desglose de todo lo que hace falta para alcanzar acá en este caso la armada de una mesita. Y después, una vez que uno tiene el registro, hay que hacer un análisis crítico. Entonces uno va viendo si realmente hacen falta cada una de las operaciones, la inspección si era necesario o no en ese momento, si no se puede hacer en otro momento, ventaja y desventaja de hacerlo de una manera o de otra. Entonces, a partir de ese análisis crítico, bueno, es que se empieza a idear una nueva forma de realizar el método. Eso en cuanto a lo que es el cursograma sinóptico, ¿sí? Después tenemos el analítico, en el cual, bueno, se va a ir representando todos los sucesos o hechos que se vayan dando, pero ya incluyendo, aparte de lo que era operación de inspección, se adiciona, se suma lo que es el transporte, la demora y el almacenamiento. ¿Estamos? Y se puede aplicar sobre el operario, sobre el material o sobre alguna maquinaria o equipamiento. Y acá tienen, ¿sí?, otro ejemplo, en este caso de lo que es este cursograma analítico. ¿Estamos? Acá tienen, ¿sí?, la actividad. En este caso tienen lo que se llama, bueno, diagrama de análisis de proceso de desmontaje, limpieza y desengrase de un motor. ¿Estamos? Entonces, desmontaje, limpieza y desengrase de un motor. Entonces se tiene el motor, está almacenado. ¿Estamos? Después se lo levanta el motor mediante una grúa, así que sería un transporte. Se lo transporta hasta la grúa siguiente, se lo baja hasta tierra. Se entiende hasta acá cómo el proceso. Entonces lo tienen almacenado, lo sacan, lo transportan, lo bajan. ¿Estamos? Se recoge con una segunda grúa, se transporta después hasta el taller de desmontaje. Se descarga a tierra y después se desmonta el motor. Se empieza a limpiar. Fíjese que acá recién comienzan las operaciones. Todo esto fueron transportes. Se desmonta el motor, se limpia y se coloca los componentes principales. Después hay una inspección del estado de las piezas. Después hay un transporte de las piezas, ¿sí?, a una jaula de desengrasado. Se carga para desengrasar utilizando grúas. Todo esto transporte, ¿sí?, transporte hasta desengrase. Se descarga en la desengrasadora. Después hay una operación recién de desengrasar. Después tienen, fíjense, flecha y flecha, que son transporte de la desengrasadora utilizando la grúa, transporte de la desengrasadora
se descarga tierra, se deja que se enfríe, ¿sí? Acá bueno sería una demora, se transporta hasta los bancos de limpiezas, se limpia por completo todas las piezas, acá hay un transporte, se colocan las piezas limpias en una caja, después se espera el transporte, se cargan todas las piezas en una, acá tienen un carro para cargar todas las piezas y después tienen transporte, ¿sí?